en el capítulo 13. El último verso que vimos. ¿Cuál fue? El 10, ¿no? ¿Sí o no? Dice ahí, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Hablábamos que el amor debe de ser el fundamento, ¿verdad?, de nuestra vida. Y hablábamos no de cualquier amor, sino del amor de ¿quién? De Dios. Entendiendo que Dios nos ha mostrado su amor, entendiendo que Dios nos ha dado de ese amor. Él nos muestra cómo es el amor, que es muy diferente al amor de los hombres. Y nos dice que debemos de vivir en esa nueva ley. Y veíamos versos anteriores con respecto a esto, ¿no? Que debíamos de amar a nuestro prójimo, la importancia de tener un carácter piadoso, de tener un carácter conforme a la voluntad de Dios, conforme a Dios, y vivir bajo esa voluntad. Decíamos aquí en el verso 10, lo último que veíamos era el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y empieza a hablar de cómo debe ser la actitud ante las circunstancias que nosotros vivimos. Vamos a entender esto, hermano. Dios nos dejó en esta tierra, ¿verdad? Somos cristianos, somos sus hijos, hemos sido redimidos. Hoy la Biblia nos dice, ¿no?, que tenemos una nueva naturaleza, que somos nuevas criaturas, que tenemos el Espíritu Santo, pero es algo que queda ahí muy claro, ¿no? Dios no nos saca de este mundo, sino nos deja aquí en este mundo. Y antes podemos pensar de esta forma, ¿no? Vivíamos conforme a la corriente de ese mundo. O sea, actuábamos, pensábamos, nos comportábamos conforme el mundo nos dictaba, conforme nuestras propias ideas y nuestros propios argumentos nos dictaban, y así andábamos. La luz de Cristo vino, nos alumbró, y ¿qué es lo que nos mostró? Algo que para el mundo no es muy claro, ¿no? La iniquidad en la que vive el hombre. Y dentro de eso estábamos nosotros, no vivíamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy vivimos, buscamos agradar a Dios, pero es cierto que el mundo no por eso cambió, ¿o sí cambió? No, los que cambiamos fuimos nosotros. Dios nos transformó, Dios cambió el corazón, Dios renueva nuestra mente, pero el mundo, podríamos decirlo así, sigue igual o peor. Y debería yo de entender esto, que para nosotros debería de ser cada vez más claro la condición en la que vive el hombre sin Dios. Porque Dios nos ha revelado cómo vive el hombre sin Dios. Esto, digo, en ningún momento, en ninguna circunstancia está diciendo que nosotros somos mejores, sino lo que está diciendo es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero entendiendo esto, entendiendo que el hombre sin Dios vive en contra de su voluntad, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante las circunstancias que vivimos, ante el mundo que vivimos, ante el mundo que hoy Dios nos muestra cada vez más claramente que va en contra de Él, y que cada momento, cada día el mal se va aumentando, cada vez los tiempos van siendo más difíciles? La Biblia habla aún que son tiempos peligrosos y que se incrementará el mal. Aquí el primer punto es, ¿lo vemos? Recuerda, el contexto nos está diciendo que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nuestro Señor Jesús lo decía, como lo veíamos la semana pasada: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
nos llevaba a que, porque amo a mi prójimo, pues no le robo, ¿verdad? Porque amo a mi prójimo no lo engaño, sino todo lo contrario. Le manifiesto el amor de Dios. Y dice el verso 11, y esto, entonces, conociendo el tiempo, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay muchas cosas que podemos extraer de aquí. Le digo, recuerde, el contexto es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero dice aquí, no solamente lo hagas porque la voluntad, la ley de Dios lo demanda, sino también y especialmente porque sabemos, porque ya aquí les estaba diciendo desde este entonces, dice, porque ya saben cuán crítico es el tiempo en el que vivimos, cuán terrible y cuán difícil. Y estamos hablando de que ya pasaron varios siglos de esto, ¿no? Y si entonces ya ha pasado tanto tiempo, y lo que la Biblia nos deja ver, cómo es que hoy están los días. ¿Cómo es que hoy están los días? ¿Cómo es que hoy está la sociedad en la que vivimos? Yo nada más te pongo cuáles son los estándares naturales de los hombres, de lo que es una familia. ¿Han cambiado? ¿Sí? ¿Han cambiado para bien? No. ¿Cuáles son los estándares de la vida, aún de la vida social? ¿Qué es lo que la gente valora y atesora más en el mundo? ¿El carácter? ¿El amor? ¿El perdón? ¿La compasión? ¿La entrega? ¿La humildad? ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo tenemos claro? Digo, todos, cada quien, conforme su vida, salimos y nos encontramos diariamente con ese mundo. Nuestros trabajos, en nuestras actividades, conforme vamos creciendo en la escuela. Y si bien pudiera en algún momento tener ciertos tintes de que no es tan malo, por eso te digo, viene la palabra de Dios que alumbra la mente y el corazón, y nos damos cuenta que aunque el hombre piense que puede ir hacia algo bueno, su final siempre será de muerte y de destrucción, porque vive en contra de Dios, vive pecando en contra de Dios. Y esto nos lleva a este punto. Dice, y conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y lo que está diciendo aquí a todos los cristianos, dice, ha llegado la hora para que despiertes del sueño en el letargo en el que vives. Está exhortando a los miembros de la iglesia, tanto los de en ese momento, no los de Roma, y a nosotros en este tiempo, a que dejemos nuestros hábitos pecaminosos y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, avancemos en la santificación de nuestras vidas. Digo, aquí hay algo bien importante. Dios nos va alumbrando, pero eso es lo que debe de crear, es una necesidad de buscarle y de mostrar a Cristo a cuantas personas se nos pongan enfrente. En ningún momento podemos utilizar, vemos el mundo para juzgarlo, ¿verdad? O para apartarnos de las personas y decir, no, ustedes son impuros, ¿verdad? No quiero que me ensucien, no quiero que me manchen, no voy a estar cerca. No, lo que está mostrando es que nos demos cuenta de la condición en la que el mundo está, y teniendo tan gran salvación y teniendo el amor de Dios y teniendo la nueva vida de Dios, que esa vida resplandezca delante de Dios y que resplandezca delante de los hombres.
Pero como te he comentado antes, si ni siquiera las personas conocen que tú eres cristiano, ya siquiera porque tú lo hayas dicho, sino porque no vives de una forma diferente, dice, aquí es momento de que despiertes. A veces amamos y defendemos más cualquier otra cosa, pero se nos olvida que nuestro Señor Jesús nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Muere a ti mismo. Se nos olvida que primero, antes que cualquier cosa, cualquier persona, tenemos que darle la gloria y la honra a Dios. Antes que cualquier cosa debemos de entender que lo que las personas, el mundo necesita es que conozca de Dios. No es que se haga miembro de una iglesia, no, eso va a ser una consecuencia tal vez, pero lo primero que debemos de entender es que las personas necesitan de Dios. Necesitan conocer al Dios que puede salvar sus almas, sus vidas, cambiarlos, liberarlos verdaderamente. Y Dios nos ha encomendado a nosotros, no porque nos necesite, Él así le plació soberanamente usarnos como instrumentos de gloria para Él, para ser estandartes de Cristo. Reconociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de dejar de ser cristiano de nombre. Y ser cristianos de hechos. Y es hora de dejar de ser cristiano de cuna. Y considerar verdaderamente si nos hemos arrepentido primeramente y le hemos entregado realmente nuestra vida a Dios. Y es hora de dejar de ser devoto de domingo y ser devotos de Dios todos los días. Levántate, esa es la exhortación que nos hace. Levántate del sueño. No te afanes en esta vida. No busques hacer tesoros terrenales por encima de los celestiales. No te conformes a como el mundo dicta que tienes que ser. Porque ahí jamás vas a encontrar contentamiento. La única plenitud de la vida para el hombre está en Dios, está en Cristo. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses 5:5. Primera carta a los Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿E hijos de qué? Del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación, dice, como yelmo. Dice, nosotros que somos hijos de qué? De luz y del día. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo está una persona que está, si te lo pongo así, en un ejemplo natural, un velador? ¿Cómo tiene que estar? Despierto y atento, ¿sí o no? Digo, es un trabajo difícil, ¿verdad? ¿Te ha tocado quedarte una noche trabajando? ¿Cómo es? ¿Fácil?
Es difícil, ¿verdad? Llega un momento en que ya no piensas tal vez con cordura. No es algo sencillo porque dice, por tanto, no durmamos como los demás, porque ¿qué es lo normal, no? Pero para nosotros no podemos adaptarnos a lo normal del mundo, sino tenemos que estar atentos. Por eso dice aquí velemos. No está hablando literalmente, ¿verdad? Estoy hablando que estemos atentos, que estemos despiertos ante las circunstancias y más las circunstancias que nos rodean y dicen y seamos sobrios. Y aquí nuevamente es el ejemplo, ¿no? Una persona que está embriagada es sobria, es cuerda, es coherente, tiene buen juicio. Por supuesto que no. Es más, ni caminar, literalmente ni caminar bien puede. ¿Ha visto esos videos donde lo para el policía y lo baja del auto y le dice, a ver, camina en línea recta? ¿Y cómo va? A ver, párese en un pie. ¿Puede? No tiene capacidad, ¿verdad? No tiene capacidad ni de andar. Ahora, si lo llevamos a lo que nos está diciendo, aunque ciertamente también tenemos que ser sobrios en este aspecto, pero lo que nos está diciendo es que estemos cabales, pero en la sabiduría no de los hombres, sino en la sabiduría de Dios, para que podamos andar correctamente, rectamente. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, dice, somos del día. Seamos sobrios y sabiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, porque nuestra vida la vivimos por fe. Pero no es una fe ciega, ¿sabía eso, no? Dios nos ha dejado su palabra. Nuestra fe no es ciega, está perfectamente y bien fundamentada, dice, con la coraza de fe y de amor, como ya vimos lo importante del amor, ¿no? Dice, con la esperanza de salvación como yelmo. Digo, siempre es bien importante poner los ojos en Cristo, poner los ojos en la salvación que nos vendrá. Porque si lo ponemos en el mundo, lo único que va a haber es desesperanza, lo único que va a haber es desconsuelo a nuestro corazón. Y peor aún, podemos abrir puertas, por decirlo de esa forma, ¿no?, a terribles situaciones si no ponemos la esperanza en la salvación venidera. Porque empezamos a ver el mundo, empezamos a ver sus riquezas, empezamos a desearlas, empezamos a codiciarlas y empezamos a buscar por sobre todas las cosas tener lo que el mundo nos ofrece a cualquier circunstancia. Y cuando lo llegamos a tener nos damos cuenta que no es suficiente y queremos más y buscamos más y más y más. Y mientras más buscamos, más nos desviamos y más nos apartamos de Dios y de la vida que Dios realmente le ha dado al hombre, que podemos empezar a disfrutar en este tiempo, no a plenitud. Por eso dice, con la esperanza de la salvación. Pero hoy podemos empezar a vivir la vida cristiana, la vida de Dios. Pero recuerda, hermano, tú eres del día. ¿Sí entendemos eso, no? Lo que está hablando aquí, pues lo hemos hablado antes. Normalmente, digo, hoy, por eso le digo, los días están más peligrosos. Porque normalmente en la noche es cuando se hacen las peores situaciones, ¿no? Porque se piensa que uno está más oculto, que no se ve. Antes, aún en tiempos de lo que vemos aquí, normalmente los robos, los crímenes, aún las situaciones de engaño, y cualquier cosa se gestaban y se buscaban en la noche donde menos se veía. ¿Por qué? Porque en la luz todo está descubierto. Y todos ven lo que uno está haciendo. No hay nada oculto. Por eso se hace este contraste en la Biblia, que tal vez para nosotros va cambiando porque hoy da igual, ¿verdad?
Sea de día y sea de noche se cometen atrocidades al por mayor. Los tiempos, si podemos darnos cuenta, son peores. Dice, nuestra salvación cada vez está más cerca que cuando creímos, y eso es algo fácil de entender, ¿no? Digo, no sabemos, ni siquiera el apóstol Pablo sabía cuál era el tiempo de la venida de nuestro Señor. Nadie lo sabe, pero es algo que podemos ir entendiendo cada vez que vamos viviendo, cada vez que van pasando los días, cada vez que vamos creciendo, cada vez que va pasando el tiempo, pues cada día está más cerca. Aunque no sabemos cuándo es, pero cada día está más cerca. Si lo podemos en contexto histórico, el apóstol Pablo estaba hablando aquí a los romanos y ellos estaban un poco más lejos, ¿verdad?, que nosotros de ese día. Nosotros estamos cada vez un poco más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Mira Filipenses 4:4. Está ahí. Filipenses 4:4. Dice ahí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto también nos lleva a la esperanza de cada día está más cerca nuestra salvación. Yo te digo, el contexto está diciendo, ama a tu prójimo, viendo los días en los que vivimos. Como también nos lo ejemplifica la Biblia, que será como los días de ¿quién? ¿Y cómo estaban esos días? Corruptos. No había ley, ¿verdad?, en el corazón del hombre. Y aquí hay una reflexión. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo más cercano? En tu vida, no ahorita, porque aquí el que está al lado, ¿no? En tu vida, ¿quién es tu prójimo más cercano? ¿Tu familia? ¿Sí? ¿Tu esposa, tus hijos? ¿Sí son tus prójimos más cercanos? Y dice la Biblia que los ames, ¿verdad? Y tanto más por los días en los que vivimos y que nos despertemos. Cada vez está más cerca la salvación. Entonces, ¿cómo empiezo? Alguno dirá, ¿cómo empiezo? Amar a mi prójimo, ama a tu familia. Ven los tiempos en los que vivimos. Cuida. Protege. Ama a tu esposa. Respeta a tu marido. Instruye a tus hijos. Porque ve los días en los que estamos viviendo. Y después será mucho más fácil a tus hermanos en la fe, ¿verdad? Y después será mucho más fácil
a los que no conocen de Dios. Pero si no empiezas por tu prójimo más cercano, es muy fácil entender esto. Mira, te voy a decir algo. A nosotros nos manda un reporte, los hermanos están acá con sus hijos cada semana. Cada semana nos dicen cómo están las situaciones y nos hablan de algunas cosas y también deja ver pues qué es lo que está sucediendo con ellos. Y es muy común encontrarme con este tipo de cosas que nos reportan, ¿no? Los niños más grandecitos no les gusta participar de la alabanza. Digo, es un reporte que nos dan los maestros que atienden y cuidan a sus hijos. Es que los más pequeños, pues es un poco más fácil, ¿verdad? De hecho, tú les pones cualquier música y se ponen ahí sea cristiana o no. Pero van creciendo. Dice, y a eso es lo que nos dicen, no les gusta participar. Si bien yo le he dicho, nosotros no los tratamos, buscamos no obligarlos, ¿verdad? Pero los maestros los invitan. Participa, levanta tus manos. Entonces aquí es una referencia. No es, para mí, yo lo entiendo así, es que no es algo cotidiano que los niños vivan en sus casas. No es algo que para ellos hasta cierto punto sea normal. Otra de las cosas que nos dicen, casi participan poco en la ofrenda. No se les enseña a ser agradecidos con Dios por lo que Dios les ha dado, porque eso es lo único, o sea, es enseñarle a tus hijos desde pequeño a ser agradecido con Dios por lo que ha dado. Entonces me doy cuenta que tal vez no hay tanta instrucción bíblica de los pequeños en casa porque se les hace extraño. Y tan extraño se les hace que dicen, no, yo no quiero participar de esto. Los padres somos los responsables. Pero si nuestros hijos no nos ven adorando a Dios, nuestros hijos no nos ven buscando a Dios, nuestros hijos no nos ven orando a Dios, nuestros hijos no nos ven siendo agradecidos con Dios, pues claramente ellos no lo van a hacer de forma natural, ¿verdad? Ama a tus hijos, instrúyelos. Instruye al pequeño. Es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Piensas tú, perdóname hermano, si tú piensas que lo estás instruyendo, trayéndolo aquí el domingo, estás muy equivocado. Lo puedes volver una persona religiosa. Cuando llega el reporte me dicen, no participa, no esto, aunque te digo, no es que vayas y le digas a tu hijo, no tienes que levantar las manos porque el pastor ya, no, eso no es instruir. Porque el pastor ya me dijo que no las levantas, entonces el próximo domingo por favor las levantas. ¿De qué sirve eso? ¿Cómo lo vas a instruir? Que él te vea. Que tú lo guíes. Que tú le enseñes, que tú le muestres al Dios que tú dices adorar, que tú lo guíes bajo los principios de Dios. Ama a tu prójimo, por cuanto los días son terribles. Si no sabes qué va a venir el mundo y te los va a arrebatar.
¿O no lo crees? Dice entonces, el verso 12 decía, la noche está avanzada. ¿Qué está diciendo aquí? Que cada vez se va oscureciendo. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Desechemos las obras de las tinieblas y pongámonos la armadura de la luz. Andemos honorablemente. Ve, dice el verso 13, ¿no? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, no en excesos, no en desenfrenos, no en disensiones, no en celos. Y si bien no está diciendo, bueno, vamos a complementar, ¿no? Porque no está diciendo aquí todas las obras de la carne, que ciertamente está hablando de ello. Vamos a complementarlo con Gálatas 5:19. Dice ahí Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice que no heredarán el reino de Dios. Está hablando de estos vicios que comprenden las obras de la oscuridad, que le decía que con frecuencia se practican en la oscuridad y son incitadas por el diablo. Y mire, ¿sabe cuál es el problema? Vivimos en una época donde todo el énfasis recae siempre en lo positivo, ¿no? Porque se nos dice hoy, no digas, no hagas. No le prohíbas a tus hijos, te dicen. No le prohíbas. Sino siempre haz. Sé feliz. Vive la vida. Y algunos hasta lo ponen así con una autoridad, ¿no? No les digas no a tus hijos. Y sabes que es necesario decirles muchas veces no. Es necesario. O todo es bueno, todo está bien, todo se vale. Pero te dicen, no, es que no le digas, no le prohíbas. No, claro, por supuesto que no. Y digo, esa es la forma en la que vive el mundo. Y ven lo que ha traído. Es necesario muchas veces decirle, esto no es correcto, esto no está bien, esto no se hace. No. Si sabes, ¿no? Que no le tienes que dar todo lo que quiere tu hijo, ¿verdad? ¿Sí lo sabías? ¿Y qué hace el hijo cuando le dices no? Se enoja, ¿no? Pero es preferible que se enoje por un no, a tiempo, que después se desvíe y no le interese absolutamente nada lo que piensen o digan, y mucho menos lo que Dios habla y dice. Mira, las tinieblas, lo que indica aquí es depravación, desesperanza,
torpeza. La luz, podríamos entenderlo, es un sinónimo de amor, de alegría, de aprendizaje, de verdad, de justicia. Por eso dice: desechemos las obras de las tinieblas y pongámonos la armadura de la luz. Andemos honorablemente, como en pleno día, donde tú no ocultas nada, sino en las obras de la carne, no en excesos, no en desenfrenos, no en celos, no en orgías, no en borracheras, no en maldad. Mira, algo que tenemos que tener cuidado es con respecto a la familia. Y lo hemos hablado muchas veces. Es lo principal que hoy se está desechando y lo principal que hoy se está atacando. Como Dios creó a la familia. Pero no basta con saberlo, no basta con saber lo que está sucediendo aquí, sino es que tú, con la ayuda de Dios, con oración, con una vida entregada a Dios, tú lleves a tu familia a la verdad de Dios y que tu familia se conduzca conforme a una familia de luz, una familia de Dios. Dice el 14: sino vestíos del Señor Jesucristo, y dice, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Esta palabra vestíos significa revestirse, investirse. Y mira, hay algo bien importante que en estos textos se nos ha estado hablando aquí, porque abarca tanto la justificación como la santificación. ¿Qué es lo que nos está diciendo hasta este momento? Tras haber aceptado a Cristo y haber sido bautizados, es decir, realmente ser creyentes, debemos de desechar, no podemos quedarnos dormidos sobre nuestros laureles, sino que debemos de ocuparnos, de vivir, de hacer realmente en la práctica lo que Dios nos ha mandado y lo que hemos hecho desde el principio, porque hemos creído en verdad, ¿no? Nos hemos revestido de Cristo en un principio, si es que realmente somos cristianos. Dice, bueno, continúa revestido de Cristo. Mira, ve Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que nos revestimos de Cristo? Cuando fuimos salvos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, después de haber echado de lado el ropaje del pecado, vistámonos cada día, cada vez más de la justicia de Cristo. ¿Cuál es nuestra posición hoy ante Dios? ¿Somos qué? Hijos. Y también somos ¿qué? Somos siervos. Y la Biblia nos ha enseñado también que antes éramos siervos de ¿qué? De la maldad, y hoy debemos de ser siervos de ¿qué? De la justicia. ¿Cómo? Vistiéndonos del Señor, y dice, y no proveyendo para los deseos de la carne. Esta palabra proveyendo significa satisfacer. ¿Habrá tentaciones, hermano? Entendemos esto, el creyente sigue siendo un pecador, aunque se va a ir transformando en un santo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero si realmente somos hijos de Dios, debemos aprender a controlar y dominar cada vez más estas incitaciones hacia el ámbito del placer, hacia el ámbito del poder, hacia las posesiones. Anhelar, querer dominar, querer brillar,
tener un apetito incontrolable por posesiones materiales y por el prestigio que de eso acompaña, el placer, satisfacer los deseos naturales de la carne, ¿no? Debemos de aprender a dominar eso. Pero las tentaciones habrán. Nosotros estamos en ese proceso. Nos vamos cada día transformando a la plenitud, ¿verdad?, de Cristo. Pero debemos, por eso dice la Biblia que tenemos espíritu de dominio propio. ¿Sabes decir que no ante estas circunstancias? Eso es algo importante también. Cuando se te presenta un momento, una tentación, ¿has aprendido a decir no? ¿A huir de ella? Eso implica revestirse de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. Mira, 1 de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud entonces ante las circunstancias que vivimos? ¿Dormirnos en nuestros laureles? Ya soy cristiano, ya no, ya. Ya nos debemos de revestir de Cristo. Debemos de amar a nuestro prójimo y tanto más los días en los que vivimos. No debemos de proveer para la carne. Debemos de vestirnos de las armas de luz. Y tanto más que nuestra salvación cada vez está más cerca. Tienes que ser, hermano, un siervo de Dios. Y esto lo hemos desviado a que entonces, es que eso solamente es a los pastores, a los ministros. No, es todos. Todos. Pero siempre viene esta pregunta: ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Igual? ¿Piensas igual? ¿Te mueves igual? ¿Haces las mismas cosas? ¿Te vistes igual? ¿Escuchas lo mismo? ¿Ves lo mismo? Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Qué Dios ha hecho en ti? ¿Concibes de la misma forma la vida como el hombre sin Dios la concibe? ¿Le das el valor a las cosas que los hombres que no tienen a Dios se las dan? O no tienes la luz de Dios, o estás, como dice aquí, dormido y tienes que despertar. Pero siempre viene que alguien más lo haga, ¿verdad? Pero te digo, ¿cómo empiezas? Ama a tu prójimo, ama a tu familia, empieza por ahí. Ama a tus hijos, instrúyelos. Ámense entre matrimonio. Es terrible ver eso. ¿Cómo puede ser que a veces las peores enemistades, las peores situaciones, la peor maldad se haga en el núcleo de la familia? ¿Cómo puede ser? Las peores maldades se hacen a veces entre familia.
los engaños, las mentiras. ¿Sí se da cuenta? Eso es irracional, nada más por pura concepción. Sería más fácil tal vez que sucedieran pues con los de afuera, pero los que un día se prometieron y se comprometieron aún más delante de Dios a amarse, a cuidarse, a respetarse. ¿Cómo es posible que sean los que peor se llevan? Porque no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. La noche, hermano, está avanzada. El día se acerca. Desechemos las obras de la carne. Vistámonos de las armas de la luz. Despierta de tu letargo. Ni más creo cuando tienes personas que amas, ¿verdad? Tu letargo, como te dije hace un momento, puede lograr que venga el mundo, te robe a tus hijos. ¿Es posible? ¿Es posible? Esa es la pregunta. ¿Es posible? ¿Es posible? Una familia, unos padres cristianos, ¿es posible que esos padres cristianos tengan hijos y que esos hijos se entreguen en algún momento de sus vidas realmente y genuinamente a Dios? ¿Es posible? Porque hoy parece que la regla es la contraria, ¿no? ¿Pero a qué se deberá? A que no amaste a tu prójimo como a ti mismo y no proveíste para los de tu casa. Y ahí está la alerta. Yo lo vi y para mí eso fue la alerta. No es para la vida de varios niños que están aquí común una vida cristiana, una vida de oración, una vida de adoración, una vida de rendirse a Dios. Por eso vienen y no saben y no lo hacen. Porque están más expuestos al mundo que expuestos a la luz del Evangelio. Y eso es tu responsabilidad, no es mía. Ni siquiera de la iglesia. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No de palabra, sino de hecho. Te damos gracias, Señor. Te rogamos que tú nos guíes, que tú guíes nuestra vida. Pues hoy estamos de un lado en un tiempo de gracia, de misericordia, donde tú nos has mostrado la forma más inimaginable para nosotros tu amor, tu bondad, tu perdón, tu justicia. Del otro lado vemos al hombre sin ti, hombres y mujeres que antes igual éramos de esa forma. Y vemos maldad, injusticia, pecado, muerte, destrucción, depravación, insensatez. Y tú nos has llamado a estar alertas, a estar firmes en la fe. A predicar tu evangelio, a predicar tu palabra, Señor, para que en tu poder, Señor, resplandezca a los hombres tu verdad.
Pero si viene algo hemos entendido hoy es que no podemos vivir en el letargo, como dormidos. No debemos de despertar y desechar lo malo y vivir y atesorar lo bueno. Te rogamos que tú seas nuestra guía y el que nos instruya, Señor. Te rogamos que tú estés con nosotros y no nos desampares, Señor. Entendemos que tenemos que venir a ti con humildad de corazón. Que así venimos, Señor. Porque para algunos será como esa voz que clama en el desierto donde nada hay. Y para muchos será ese manantial de vida. Para otros será su juicio y su perdición. Para nosotros, los que te tenemos, es la plenitud de todas las cosas. Esperanzados en ti, Señor, que tú un día vendrás y estaremos en tu presencia. Mientras, Señor, haremos tu voluntad, viviremos para ti, llevaremos fruto delante de ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.